Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga mucho. Nos volvemos a encontrar otro jueves del saber. Aquí en tu estudio bíblico, como cada jueves. Hoy estaremos estudiando, como venimos en esta misma secuencia del Apocalipsis, hoy estaremos estudiando algo de la gran tribulación. Queremos comenzar con el estudio de la gran tribulación, pero debemos antes que todo establecer si la iglesia está o no está en la gran tribulación. Luego estaremos viendo los eventos que ocurren durante la gran tribulación, la duración de la gran tribulación, qué sucederá con Israel durante la gran tribulación y cómo termina, cómo comienza y cómo termina la gran tribulación. Creo que esto es un tema que nos interesa a todos. Muchas personas han estado llamando, han estado indagando y queremos darles todas las respuestas lo más clara que podamos. Por eso es este estudio de esta noche. Solamente nos dedicaremos en la noche de hoy a establecer, a buscar indicios, a ver los textos bíblicos, a ver en la historia todo lo que está escrito sobre la gran tribulación, o no todo, pero sí vamos a estar mirando algunas cosas. Antes de comenzar, como siempre, vamos a orar, vamos a rogar al Dios y Padre Celestial que nos bendiga con su luz admirable, que nos bendiga con su sabiduría, que nos ayude en la interpretación de los textos y en todo lo que vayamos a decir, que sea agradable a Él. Señor, te damos gracias por nuestros estudios bíblicos. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Dios, y eres bueno en gran manera. Tu nombre es santo, tu nombre es sublime, Señor, y lo glorificamos y lo exaltamos. Muchas gracias, Señor, por este jueves para aprender. Muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias. Y como les estaba comentando, el tema que nos ocupa en la noche de hoy es: ¿estará la iglesia en la gran tribulación? ¿Pasará la iglesia a la gran tribulación? Querido hermano, yo quisiera que primero estableciéramos qué es tribulación. ¿Qué es tribulación? ¿Y qué sabe usted de la tribulación? Bueno, tribulación es un periodo de muerte, de persecución, es un periodo de tristeza, es una angustia tan grande, pero tan grande, que las personas estarán huyendo de un lado hacia otro. Muchos serán puestos en la cárcel, serán entregados por sus propios hermanos. Es un tiempo de sufrimiento muy grande. Eso es tribulación, sufrimiento, pero sufrimiento extremo. Eso es tribulación. Y yo quisiera que algunos de ustedes pudieran pensar si realmente el cristianismo ha pasado o no ha pasado tribulación. Y también que analicemos qué dice la Biblia acerca del sufrimiento de los santos y acerca del sufrimiento de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Y busquemos indicios si realmente el cristiano sufre, si la tribulación es para la iglesia, si no es para la iglesia. Y para eso vamos a buscar algunos textos bíblicos. Por ejemplo, si usted tiene su Biblia lista, como hemos dicho, si usted tiene su Biblia preparada, pues vamos a buscar algunos textos
donde dice que la iglesia debe ser probada con fuego antes del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Primera de Pedro 4, el 12 y el 13, estaremos mirando. Dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Lo primero que estamos mirando es que aquí el apóstol Pedro está diciendo que no se debe sorprender la iglesia cuando esté pasando persecución. También Jesús en el Sermón del Monte dice que bienaventurado vamos a ser cuando por su causa nos vituperen y digan todo mal de nosotros mintiendo. Pero fíjese cuál es el pensamiento apostólico, cuál es el pensamiento de los apóstoles. Los apóstoles y los cristianos, los primeros cristianos, tenían el sufrimiento de la iglesia como un alto honor, como ser participante de los padecimientos de Cristo. Esto tenemos que establecerlo. Tenemos que dejar establecido este pensamiento, esta línea de pensamiento apostólica. Los apóstoles no tenían miedo al sufrimiento, no le temían al dolor, no le temían a la muerte. Hoy encontramos que la iglesia no está pensando en esto. La iglesia tiene otro tipo de pensamiento. Pero ¿cómo pensaron los apóstoles? Pues aquí lo dice y lo volvemos a leer. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también cuando se revele su gloria, ¿cuándo va a ser revelada la gloria del Señor? Cuando el Señor venga. Dice, cuando el Señor venga y se revele toda su gloria y su hermosura, entonces nosotros nos alegraremos y nos gozaremos. Pero después del fuego de prueba. Lo dice ahí el verso 12. Usted puede buscarlo en su Biblia y puede anotarlo. Primera de Pedro 4, 12 y 13. No se sorprendan del fuego de prueba. Y usted pudiera decirme, el fuego de prueba que les sobrevino. Bueno, después vamos a hablar de esto. Déjelo allí, anótelo si tiene por dónde anotarlo, porque el fuego de la prueba fue tremenda. Y los apóstoles sufrieron, y los primeros cristianos sufrieron todas esas pruebas esperando al Señor. Esperando al Señor. Ellos creían que ellos iban a estar hasta que el Señor llegara. Así lo creía el apóstol Pablo y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo fue la vida de un apóstol? ¿Cómo fue la vida de los apóstoles? Porque lo que queremos establecer primero, dijimos que la tribulación es muerte, persecución, sufrimiento, cárcel, todas las cosas malas, mutilación, todas las cosas malas, terribles que puede pasar un ser humano, eso es tribulación. Eso es tribulación. Cuando tenemos eso establecido, estamos estableciendo la línea de pensamiento apostólica, la línea de pensamiento del cristiano del primer siglo, ese cristiano que usted vio en las clases anteriores, que dejó que lo quemaran, pero no negó a Cristo. ¿Por qué? Porque él consideraba que estaba participando de los sufrimientos de Cristo y que en la venida del Señor, cuando se manifestara su gloria, pues era el gozo eterno de la iglesia. Ese es el pensamiento de la iglesia del primer siglo, ese es el pensamiento de los apóstoles,
Eso es lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia. Y es por eso que en 300 años de persecución, la iglesia pasó toda esa tribulación, pero no negó al Señor. Porque tenía una esperanza, que es la misma esperanza que tiene la iglesia hoy, 2000 años después, y más cerca aún de todos los acontecimientos finales. Más cerca de la venida del Señor estamos nosotros de lo que estuvieron los cristianos del primer siglo. Veamos cómo fue la vida del apóstol Pablo. Primero vamos a ver, antes de los apóstoles, vamos a encontrarnos con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue la vida de un profeta? Y eso lo vamos a encontrar en Hebreos 11, del 36 al 38. Usted puede encontrar Hebreos 11, del 36 al 38, y vamos a ver quiénes fueron los profetas. ¿Quiénes fueron los profetas? ¿Cuál es el pensamiento de los profetas? Y Jesús dice que nuestra doctrina, lo que nosotros íbamos a creer, lo que la iglesia creería a través de los siglos, estaría edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y de los profetas. Veamos cómo era la vida de un profeta. Dice el verso 36 del capítulo 11 de Hebreos: otros experimentaron vituperios, azote, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y ahora yo le digo, querido hermano, Iglesia de Jesucristo, este cuadro que nos está pintando aquí, está dibujando el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, es una persecución, es una tribulación. Se dice que el profeta Isaías se escondió dentro de un árbol y aserraron el árbol con el profeta dentro. Lea la vida de Jeremías, la vida de Jonás. Hermanos, ¿en algún momento el pueblo de Dios ha sufrido tribulación o no? ¿Por qué existe el pensamiento? ¿Por qué ha cambiado a través de los siglos la línea del pensamiento de la iglesia? Y vamos a ver en qué año comienza la iglesia a pensar de una manera diferente. ¿De dónde salió la línea de pensamiento que abrazó a la iglesia y tiene a tantas personas pensando: vamos a vivir una vida cristiana como mismo la viven los impíos? Así. Vamos a vivir entre dos aguas. Que no importa. Yo me voy a arrepentir después y cuando el Señor venga, ya yo me voy con Él y yo no voy a sufrir ni voy a padecer nada. Mentira del diablo. Mentira del diablo. La iglesia tiene que estar preparada, porque son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Tiempos difíciles. Y no crea que se va a poner mejor, porque la Biblia no dice eso. Y lo que la Biblia dice, yo lo creo. Y ya vimos ahí cuál fue la vida de un profeta. Ahora veamos la vida de un apóstol. Y vimos no solamente la vida, también la muerte de los profetas. Y lo voy a volver a leer. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes,
y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. ¿Ve? Fueron perseguidos, cubiertos de pieles de oveja, no tenían ropa, y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué? ¿Por qué ellos hacían estas cosas? Por enseñar la doctrina sana. Mire, los profetas hablaron de Cristo y eso lo vamos a dar en otra clase. Ahora, ¿cómo vivieron los apóstoles? Sigo con la pregunta. ¿Es ajeno el sufrimiento a la iglesia? ¿Es ajeno? ¿Es un pari ser cristiano? No me enteré. No me enteré cuando la Biblia lo dijo. Veamos la vida de un apóstol y vamos a tomar de ejemplo el apóstol Pablo. Vamos a tomar de ejemplo el apóstol Pablo. Dice Primera de Corintios del 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a últimos, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Sigue 2 de Corintios en el capítulo 11 y estudiaremos mucha Biblia. Esto es una clase. No es un sermón, no es un devocional, es una clase. Es una clase donde la iglesia se sienta a escuchar y aprender. Biblia pura. Vamos a aprender. Y dice 2 de Corintios 11 del 23 al 30. Como si estuviera loco hablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? También el apóstol enfermó. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en mi debilidad. En su debilidad estaba su grandeza. Pensamiento apostólico. No movimiento apostólico. Estoy hablando de la línea de pensamiento del primer siglo. Hay sufrimiento, hay sufrimiento. Hay mucho sufrimiento en la iglesia de los cristianos, en los cristianos del primer siglo. Hay sufrimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay tribulación en la iglesia. Y cuando comenzamos estos estudios, nosotros dijimos que nunca
íbamos a divorciar los textos, las profecías del pueblo, de la iglesia a la cual fue dirigida, porque era para ellos y también para nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Como le dije, Biblia. La Biblia es la que nos va a aclarar todas las cosas. La Biblia, que es la palabra de Dios, es la que nos va a decir a nosotros si la iglesia sufre la gran tribulación o no la sufre. Lo que nosotros estamos estableciendo ahora, aquí y ahora, es si el sufrimiento y la tribulación era un pensamiento del primer siglo. ¿Qué pensaba la iglesia del primer siglo? Dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, en el verso 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. El 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Antes de la manifestación de Jesucristo, antes de la segunda venida de Jesucristo, la iglesia será probada con fuego. Lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Puede anotarlo. Dice que la iglesia antes de la venida del Señor será probada con fuego. Seguimos. Primera de Pedro 4, 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Para los que piensan que ser cristiano es un pari. Cuando comiencen a abrirse los sellos, a sonar las trompetas, será el juicio de la iglesia. Será probada la fe de la iglesia. Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Mire, hermano, solamente los estoy guiando. La Biblia es un mapa. Es el GPS del cristiano. La Biblia es el GPS del cristiano. Para los que están viendo desde Cuba y no saben lo que es el GPS. Es la guía. Usted se está guiando. Y aquí dice el apóstol Pablo que aún en las pruebas debemos gloriarnos, porque nuestro carácter será completo cuando pasemos por diversas pruebas. Y más que prueba, Romanos 5, del 3 al 4, está hablando de tribulaciones. De tribulaciones. Ya expliqué lo que es tribulación. Y después explicaremos la gran tribulación. Pero es esto mismo. Apocalipsis 2. Y llegamos a Apocalipsis. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Parece que esto no es atractivo. Ya esta parte de Apocalipsis 2 al 10 está hablando de una fuerte tribulación.
Y esto era el pensamiento de los apóstoles y los cristianos del primer siglo. ¿Por qué de los cristianos del primer siglo? Porque los apóstoles vivieron en el primer siglo. Luego ellos fueron los que enseñaron a las comunidades de cristianos su línea de pensamiento, su pensamiento. Y ahora nosotros nos encontramos en medio de, después de 2000 años de cristianismo, nos encontramos en medio de un mar de pensamientos, de un mar de sistemas teológicos. Y hemos hablado aquí en clases anteriores que se iban a levantar falsos cristos, falsos maestros, falsas doctrinas, y lo vamos a ver ahora en Mateo 24, y nos encontramos, leímos que los profetas fueron aserrados, apedreados, anduvieron errantes, sufrieron por causa de la palabra que ellos le llevaban a los reyes y a los sacerdotes, y que ellos también profetizaron a Cristo. Isaías 53 es un relato completo de la primera venida de Cristo. Y también hablaron de la segunda venida de Cristo. Daniel habló de la gran tribulación, habló de la venida de Cristo y de todo el sufrimiento del Señor. Entonces, los profetas sufrieron. Los apóstoles sufrieron. Ellos enseñaron acerca del sufrimiento y la tribulación. Ellos enseñaron eso, pero enseñaron la gloria, la grandeza, la bendición, la suma, mire, en grado superlativo, la felicidad extrema que vamos a vivir para siempre con el Señor. Pero es aquí, en esta tierra, donde nosotros vamos a definir cuál será nuestra vida eterna, dónde pasaremos la vida eterna. Hermanos, yo quiero aclarar algo. Nosotros tenemos una vida que el que llegue a 100 años, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ha vivido mucho. Pero después de esta vida hay otra vida. Usted quiera o no quiera. Después que este cuerpo terrenal languidezca, después que usted haya fallecido, usted vivirá eternamente. Fíjese lo que voy a decir. Usted tiene que determinar aquí dónde usted quiere vivir la eternidad. Si usted quiere tener una vida eterna con Cristo o usted quiere tener una condenación eterna en el lago de fuego y azufre que nunca se apagará. Créalo o no lo crea. Si la Biblia dice que Dios es amor, es cierto, es amor. La Biblia dice que Dios sana todas nuestras enfermedades, es cierto. La Biblia dice que el Señor escucha todas nuestras oraciones para darnos el fin que nosotros esperamos, es cierto. La Biblia dice todo eso y es cierto. Dice que Dios nos ama, todo eso es cierto, pero la Biblia habla de salvación y de condenación. La Biblia habla de pecado. La Biblia habla de arrepentimiento. La Biblia habla de vida eterna y condenación eterna. Y si a usted no le han predicado y no le han hablado acerca de esto, hermano, hoy es el día de tu salvación. Hoy ha entrado la luz a tu vida, a tu mente, a tu corazón, porque el Señor ha establecido que el hombre viva una vez y después irá a juicio y dará cuenta por todas las cosas por las que vivió. Ahora, todo aquel que le tiene miedo a la tribulación, todo aquel que le teme a los eventos finales, te tengo una gran noticia. El Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor dice que no nos va a faltar la fe. Cuando el Señor estaba a punto de que lo fueran a apresar, Él le dijo a Pedro, Pedro, he orado a Dios para que tu fe
no te falte. Te quiero decir que sí, los cristianos, los apóstoles, las personas del primer siglo, ellos entregaron su vida por Cristo, pero lo hicieron cantando, lo hicieron gozosos, hermanos. Lo que sentían, no se sabe lo que sentían, pero eso es unción y poder de Dios, que usted pueda soportar cualquier tribulación en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe cómo? Con alegría, con gozo. Porque le voy a explicar, la tribulación dura 7 años. Y los 7 años no van a ser intensos. Solo 3 años y medio van a ser muy duros. Pero ¿sabe cómo es la vida eterna? Son años y años y años y vida y más vida y vida que no se acaba. Para el que le teme a la tribulación, le tengo otra noticia. También los impíos van a pasar tribulación. Porque dice la Escritura que Dios nos ha librado a nosotros de la ira. Pero ¿sabe de cuál ira nos libró Dios? No de la ira del mundo. No de la ira de los reyes de este mundo, de los gobernantes, ni de las guerras. Dios nos libró a nosotros de la ira del Cordero. Pero el impío tendrá que sufrir la ira del Cordero. Tendrá que sufrir la ira de Dios. Y todo esto que yo le estoy hablando, usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis. Busque en Google qué quiere decir la ira del Cordero. No hay escapatoria, hermano. Hay vida eterna, hay gloria, hay paz. Jesús dijo, yo me voy a preparar morada. Para donde yo estoy, también ustedes estén. El Señor dijo que hay calles de oro y mar de cristal. El Señor dijo que hay una ciudad que no necesita sol porque Dios mismo alumbrará la ciudad y no necesitaremos de la luz del sol. Pero hermano, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe será probada. Por eso es necesario que la iglesia busque la presencia de Dios. Es necesario que la iglesia busque ser avivada, tener el Espíritu Santo, que la iglesia busque los dones del Espíritu para que el Señor le dé palabra de ciencia, palabra de sabiduría, para que el Señor le dé fe, para que el Señor le dé el don de orar por los enfermos y que se sanen, porque hermano, en medio de las plagas, en medio de las enfermedades, en medio del dolor, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. El Señor no ha dicho en ningún momento que en medio de las tribulaciones van a dejar de suceder milagros. No, la iglesia será potenciada. La iglesia tendrá el poder de poder enfrentar cualquier situación. Pero tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Y yo quiero hablarle de un pensamiento, como le dije. No sabemos cuándo la iglesia dejó de pensar como pensaba la iglesia del primer siglo y que hoy, 2000 años después, nos encontramos con todo tipo de doctrina, pero hay una doctrina muy fuerte que durante los últimos años se ha estado escuchando, que es el rapto secreto, que dice que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y yo les voy a hablar acerca de esta doctrina, en qué año surgió, quién desarrolló esta doctrina, por qué, en qué circunstancias surge este sistema de pensamiento. Y el autor de esta doctrina se llama Manuel de la Cunza. Anote, el que tenga su libreta lista, su celular, su tablet, su laptop, anote este nombre. Manuel de la Cunza. Manuel de la Cunza. Él escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Este señor, vamos a hacer un poco de historia acerca de la vida de este señor. Él nació el 11 de julio de 1731 y muere el 18 de junio de 1801. Quiere decir,
El hombre vive 16 siglos después, nace 16 siglos después de Pablo y Jesús. Él vive después de la Reforma Protestante. Y vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a hacer un poco de historia, pero lo vamos a hacer breve, porque no estamos tratando acerca de la Reforma. Solo estamos tratando cuando usted quiera que nosotros demos algún curso de historia de la iglesia, bueno, pues escríbanos y en otro horario sacaremos un espacio y podremos estudiar qué pasó después de los apóstoles. ¿Qué pasó después de los apóstoles? Bueno, pues muy brevemente voy a explicarle que en los 3 primeros siglos de nuestra era la iglesia sufrió persecución. Como le dije, los cristianos se dejaron matar, los cristianos defendieron su fe fue probada como el oro y ellos salieron triunfantes. La iglesia en el año 325 se une con el Estado en Roma y el cristianismo se constituye en religión de Estado, se une el gobierno con la iglesia, una cosa fatal. Y después tenemos el surgimiento del papado, la iglesia católica, apostólica y romana, que es la iglesia de Roma. Comienzan la sucesión de papas. El tema está en que llega un momento en que la iglesia no tiene acceso a las escrituras. Recuerde que cuando se escribieron las cartas que hoy constituyen el Nuevo Testamento, no existía ni la imprenta. Las cartas llegaban de mano en mano a las iglesias las leían, se hacían copias manuscritas de las iglesias, pero llega un momento de la historia donde todos esos escritos quedan solamente en manos de la Iglesia Católica, que hace su versión al latín, y las misas se realizaban en latín y el pueblo no sabía lo que decía el libro de Apocalipsis, ni lo que decía Mateo, ni lo que la Biblia decía. Entonces Martín Lutero, un monje católico alemán, hace una reforma con una serie de pensamientos que podemos estudiar luego, y enseña que la escritura debe estudiarse, que la sola escritura es la autoridad máxima, y se hace una traducción de los escritos, ocurre una reforma, se hace una traducción de la Biblia, se le entrega al pueblo la Biblia, y cuando el pueblo comienza a leer, cuando la iglesia comienza a leer las escrituras, ellos comienzan a pensar que el Papa es el anticristo y que la Iglesia Católica es la gran ramera. Empieza ese pensamiento a circular entre las iglesias y la Iglesia Católica se ve en esa situación y hace la contrarreforma, que es un contraataque a esto que sucede en la reforma, y hace la orden de los jesuitas. Es una orden sacerdotal de los jesuitas, y este señor Manuel de Lacunza es un sacerdote jesuita. Este sacerdote jesuita, para sacar como para sacar de circulación ese pensamiento, porque muchas personas estaban abandonando la fe católica romana, él escribe este libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Pero fíjese, algo curioso, su obra, dice, fue un sacerdote jesuita que utilizó el seudónimo de Juan Josafat ben Ezra en su trabajo principal sobre la interpretación de las profecías de la Biblia. Él se hace pasar por un judío que se ha convertido a la fe cristiana. Él en ningún momento a su obra le pone su nombre. Hoy conocemos su nombre. Hoy la obra está por su nombre, pero él le hace creer a las congregaciones evangélicas, a las congregaciones protestantes, que él es un judío que ha abrazado la fe, que ha aceptado a Jesús como el Mesías, y hace una interpretación
de que la iglesia no pasará la gran tribulación, que Jesús vendrá, se cree lo que conocemos como la doctrina del rapto, y la iglesia no sufrirá nada. En esencia, lo que está diciendo a ustedes no les va a afectar. Si el Papa es el anticristo, si es el falso profeta, si la iglesia católica es la gran ramera, a ustedes no les va a afectar nada de eso. Nada de eso les va a afectar porque Jesús va a venir secretamente y se va a llevar la iglesia y todos ustedes se van a ir. Y la iglesia comenzó a creer a partir de 1800, comenzó a dejar de creer lo que los apóstoles habían enseñado acerca de la tribulación, del sufrimiento, de la prueba de la iglesia, y comenzó a abrazar la doctrina de Manuel de la Cunza. El rapto secreto de la iglesia es una doctrina creada por este sacerdote jesuita que se hace pasar por judío, y usted puede buscar en Google ahí donde tú estás ahora mismo. Se llama Manuel de la Cunza y es en 1800 que la iglesia abandonó el pensamiento de los apóstoles acerca del sufrimiento de la iglesia para abrazar un pensamiento que dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. En el tiempo que nos queda, yo quisiera que estuviéramos viendo algunos textos bíblicos y especialmente que buscáramos Mateo 24. Vamos a buscar Mateo 24 y después veremos otros textos. Quizás en la próxima clase nos dé tiempo, pero el tiempo que nos queda vamos a aprovecharlo bien, aunque creo que hemos leído muchos textos. Primero establecimos la línea de pensamiento apostólica y del cristianismo del primer siglo. Y luego encontramos de dónde salió la doctrina del rapto. Porque antes de la doctrina del rapto, la iglesia lo que creía era: la iglesia será probada y luego vendrá el Señor. El pensamiento, resumiéndolo, haciéndolo más fácil para todos de analizar, la iglesia pensaba de esta manera: no importa las pruebas, no importa lo que la iglesia tenga que pasar, no negaremos el nombre del Señor, y al final, cuando el Señor venga, nos vamos con Él. Lo que la iglesia esperaba era la segunda venida de Cristo. Mateo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Está diciendo qué señal habrá del fin del tiempo. La palabra siglo está diciendo del tiempo. El tiempo, el fin del tiempo, hermano, quiere decir el tiempo se va a acabar. No es que se va a acabar el tiempo como tal. Lo que se va a acabar es tu oportunidad, la oportunidad para el mundo de decidir dónde va a pasar la eternidad. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario, pero aún que acontezca, pero aún no es el fin.
Jesús estaba hablando, hermano, y aún no habían acontecido las 2 guerras mundiales. Esto ocurre después. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Eso viene aconteciendo, hermano. Recuerda que en la primera clase dijimos que ya el reloj de Dios había echado a andar y que las profecías comenzaron a cumplirse desde tiempos del apóstol Juan. Dice, todo eso era principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mira, hermano, aquí Jesús se está refiriendo a una tribulación que no es la gran tribulación. En las profecías bíblicas, los acontecimientos van de menos a más. Los cristianos del primer siglo, como estábamos leyendo, los profetas sufrieron su tribulación. Los cristianos del primer siglo sufrieron su tribulación. Y cada generación tiene su tribulación. Cada generación tiene su tribulación. No se olvide de eso. No se olvide que la fe, mire hermano, nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada. Claro que en lo que nos acercamos a la venida del Señor, las cosas se van sobredimensionando. La tribulación. ¿Cuántos cristianos usted cree que murieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos judíos cristianos usted cree que había en los campos de concentración? Hermano, el cristianismo ha sufrido, sufre y sufrirá. Es la línea de pensamiento apostólica y como le dije, no estoy hablando de apostolado de este tiempo. Estoy hablando de los apóstoles del Cordero, de la doctrina bíblica. En tiempos de Juan, Juan le está diciendo a la iglesia que ya iban a comenzar a sufrir todas esas cosas, que todo eso iba a comenzar a suceder ya. Y también dice que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo y todas estas tribulaciones son producidas, ¿por qué? Por el misterio de la iniquidad y por el espíritu, el sistema del anticristo que gobierna en el mundo. Jesús dijo que Satanás era el príncipe de este mundo, pero nosotros, la iglesia, no somos de este mundo. Esa es otra decisión que usted tiene que tomar. Decirle al Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo quiero ser un ciudadano del reino de los cielos. El rey de nuestro reino es Jesucristo, no es Satanás, pero el príncipe de este mundo es Satanás. Y dice, y ya le estoy diciendo, todas las generaciones tienen su tribulación, todas, absolutamente todas las generaciones. Ahora mismo hay lugares donde nuestros hermanos están sufriendo en los países árabes, hay lugares en Corea, hay lugares en China, hay lugares, hermanos, donde el cristianismo está siendo perseguido, donde los cristianos están sufriendo y también donde están perdiendo la vida. Existen lugares en el planeta Tierra donde la cristiandad está perdiendo la vida. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y de esto estamos hablando. Estamos hablando de un sistema de pensamiento que dice que la iglesia no va a sufrir, y es una doctrina que no se enseñó en los primeros siglos. Ya le dije cuándo surgió y usted mismo puede encontrarlo. No tiene necesidad de que yo se lo diga y usted se quede, bueno, ¿será verdad o no será verdad? Usted puede investigar. Busque, hermano. Busque en la Biblia.
Busque en Google, busque los datos que yo le estoy dando, busque los textos bíblicos. Conéctese con la Biblia, conéctese con las Escrituras. Encuentre la verdad de Dios. Encuentre la verdad de Dios. Yo le pido a Dios que usted pueda ser incentivado, que usted pueda hacer, que usted comience a pensar, que usted comience a decir, yo tengo que estudiar, yo tengo que buscar esto que me están diciendo a mí porque me suena raro. A mí me han dicho por años una cosa y ahora estoy escuchando otra. Pues mire, hermano, no se quede con eso. Busque usted. Busque. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, es el que será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Fíjese, primero hay una gran apostasía. Hay una gran apostasía. Muchas falsas doctrinas, muchos falsos cristos. El espíritu del anticristo, el sistema del anticristo engañando y acabando con las personas. Luego, gústele al diablo o no le guste, la iglesia va a seguir predicando y el evangelio va a ser conocido en todo el planeta. Y después vendrá el fin, dice el Señor. Ahora, ¿cómo será ese fin? ¿Cómo es el principio del fin? Dice. Por tanto, aquí comienza el fin. Verso 14. Mateo 24, 14. Yo creo que si vamos a hablar de falsas doctrinas, el mundo está lleno de falsas doctrinas. No es necesario que yo se lo diga. Usted ponga ahí en Google falsa doctrina. Busque un diccionario de secta. Busque un diccionario de religiones. No tiene que ir lejos. Póngalo en su teléfono. No tiene que escribir. Ponga ahí el microfonito del teléfono y dígalo a Google. Dígale a Google diccionario de secta, diccionario de religiones. Y usted va a encontrar todo lo que usted se imagina y lo que por su mente nunca le pasó. Todo eso está en el mundo, siendo adorado como Dios. Pero también encontrará que el evangelio ha llegado a los lugares más remotos de la tierra. Usted se encontrará en la historia con la vida de David Brainerd, con la vida de Patton, con la vida de Jonathan Edwards, con la vida de Juan Wesley. Usted va a encontrar misioneros y misioneros y misioneros. Y eso es lo que usted puede buscar. Ponga allí en internet, en Google, ponga allí la vida de los misioneros, historia de la misionería. Y usted va a encontrar cómo, hasta dónde han llegado. David Brainerd se considera el apóstol a los indios de Sudamérica. Ese hombre se enfermó, ese hombre muere debido a las enfermedades que adquirió, porque él tradujo el Nuevo Testamento a los dialectos, a casi todos los dialectos de los indios de Sudamérica. Allí está el evangelio. Y eso es, le estoy hablando de 1800. No quiera saber usted hasta dónde ha llegado el evangelio en la era del internet. Entonces dice que cuando eso suceda, entonces vendrá el fin. Ahora, aquí a partir del verso 14 comienza, ¿cómo comenzará el fin? Pues dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12. Por favor, a leer la Biblia, hermano. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel no es más que la reconstrucción del templo de Israel y la profanación de este templo. La profanación del lugar santo de los judíos. Recuerde, cuando el anticristo se manifieste, hará un pacto. Lea el libro de Daniel a partir del verso 7, porque hasta el 6
es biográfico, es de la vida de Daniel, pero del 7 en adelante es profético. Usted va a encontrar todo lo que iba a suceder a lo largo de la historia hasta la segunda venida de Cristo. Y dice allí que comenzará cuando esto suceda. Y aquí es el comienzo de la gran tribulación. Cuando el anticristo se manifieste, cuando salga este hombre, que en la próxima clase vamos a ver quién al presente lo detiene, que todavía no se ha manifestado porque hay quien al presente lo detiene. Eso se lo voy a decir en la próxima clase. Vamos a ver qué va a pasar con Israel durante la gran tribulación, quiénes son los 144,000, quiénes son los 2 testigos. Todo esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero es necesario que establezcamos si la iglesia está o no está durante la gran tribulación, y aquí lo vamos a ver. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Quiere decir, en medio de la tribulación va a haber niños de pecho. Y yo pregunto, si va a haber un rapto secreto y el Señor se va a llevar la iglesia, el Señor va a dejar a los niños que están lactando. Solo pregúnteselo usted. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No habrá otra. Es la última. Habrá muchas. Ya le estoy diciendo, en 2000 años cada generación ha tenido su tribulación. Pero después de esta gran tribulación, ya no habrá más ninguna. Ya no habrá más ninguna tribulación. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie, hermanos, nadie sería salvo. Ahora yo le pregunto, ¿están las personas que van a ser salvadas en esa gran tribulación o ya se fueron con el Señor? Y si en este texto que estamos leyendo, entre un verso y otro, el Señor se equivocó y se le olvidó poner que Él venía secretamente, no creo que eso sea posible. Porque no encontramos. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor cómo serían esas cosas, esos eventos, esto que estamos leyendo es la respuesta del Señor sin quitarle ni ponerle, la cual usted tiene en su propia Biblia en el capítulo 24 del libro de Mateo. Encuéntrela y léala. Si aquellos días, ¿qué días? Los días de la gran tribulación no fueran acortados, nadie sería salvo, ni una sola persona. Mas por causa de los escogidos, y ya yo leí, yo busqué en una clase anterior lo que quería decir escogidos, que no es que son algunas personas que van, los 144,000, algunas personas que van a estar allí. No, hermano, escogidos viene de la palabra griega eclectos, que viene también de la palabra griega eclesia. Los escogidos son los eclectos, los cristianos. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que los escogidos, los cristianos, los eclectos, estarán allí, en aquellos días de gran tribulación. Entonces, si algunos dijeren, mirad, fíjese, que durante la gran tribulación van a ocurrir cosas que dice que van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, aún a los cristianos. Mirad, está en el desierto, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y seguimos. ¿Están los escogidos dentro de la gran tribulación?
Búsquelo en su Biblia. No deje que nadie lo engañe, ni que nadie se lo cuente. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No será secreta. No existe un texto bíblico que pueda demostrar que la venida del Señor será secreta. La venida del Señor será de repente. Como ladrón en la noche, no quiere decir que será secreto. Como ladrón en la noche, quiere decir que será cuando nadie lo espera. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto es hablando de las señales. E inmediatamente después de la tribulación, mira hermano, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermano, mire, primero estamos dando el orden de los eventos escatológicos. Dijimos que estamos en tiempos de apostasía desde el primer siglo, desde el apóstol Juan, que dijo ya está en operación el misterio de la iniquidad. El espíritu del anticristo está en el mundo y está diciendo las cosas que deben de suceder pronto. Ya, estamos en la apostasía. Estamos en dolores de parto y la tribulación se va a manifestar, va a aparecer el falso profeta que va a querer que todas las naciones y la iglesia adore a quién, a un personaje político que aparecerá. El falso profeta será un personaje con un poder de convocatoria, hermano, que viene del mundo religioso. Por eso va a ser un profeta falso, que es la bestia que salía de la tierra, que salía del abismo. Y él va a querer que la gente adore a quién, a un personaje político que le va a ofrecer la solución al mundo en todo lo económico, ya lo hablamos, y este va a ser el anticristo. Cuando comience el anticristo a reinar, a gobernar, a hacer lo que él viene a hacer, comenzará la gran tribulación. Los 3 primeros años y medio son 7 años de gran tribulación. Los 3 primeros años y medio no serán tan fuertes como los 3 últimos años y medio. Entonces, después de la tribulación de aquellos días, dice que va a haber fenómenos naturales. Dice que van a caer, el sol se va a oscurecer, la luna no va a alumbrar, se van a caer estrellas y después de esto dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No sabemos si esto durará una semana, un mes o si será en un momento. Todos estos eventos naturales. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles. Aquí vamos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y oiga, porque después vamos a hablar de las trompetas y después vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo que esto va a suceder, pero a la final trompeta. Y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntará sus escogidos. Es aquí, hermanos, esta es la descripción que da el Señor de los eventos finales. Dice que los ángeles van a juntar a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y sigue de la higuera, aprended la parábola cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando están pasando las cosas que están pasando, la cosa está cerca. La cosa está cerca, hermano. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Luego hablaremos de este texto, que quiere decir lo que sucedió con los cristianos y lo que sucedió en Jerusalén y lo que sucederá en los tiempos finales. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día ni la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y está hablando, usted va a buscar en su Biblia todo lo que quiere decir el Señor en este texto bíblico. Es mucho más lo que tenemos que decir. Tengo muchos más textos bíblicos que demuestran que la iglesia va a estar en la gran tribulación, muchos más, porque si no, ¿a quién cuando se le da la orden a la estatua? Dice que el anticristo va a ser, el falso profeta va a ser una estatua, que el anticristo le va a dar poder a la estatua para que mate a los que no adoran la estatua. ¿Quiénes son los que no adoran? Cuando se le vaya a poner la marca de la bestia a los seres humanos, ¿quiénes serán los que no podrán comprar ni vender? ¿Quiénes serán esas personas? Y una serie de textos que estaremos mirando en otras clases. Como le estoy diciendo, en la próxima clase estaremos hablando de todos los acontecimientos de la gran tribulación. Les recuerdo que tanto el Apocalipsis como la Biblia completa es para darnos ánimo. Para cuando veamos que estas cosas sucedan, sepamos que tenemos que tomar decisiones fuertes, que tenemos que dejar el pecado, que tenemos que buscar la santidad, que tenemos que buscar el estar bien con el Señor para poder irnos con Él en su venida. Que no importa lo que la iglesia tenga que sufrir, porque a la final trompeta, nosotros vamos a ser transformados y vamos a vivir eternamente con Dios. Si nos toca vivir ese momento, si a nosotros nos toca vivir el momento de persecución, hermanos, Dios nos dará la fuerza. Pero les digo también, será un periodo corto. Será un periodo corto. No va a ser largo. Y será un periodo donde el Espíritu Santo estará más cerca. Mire, hermano, usted va a sentir la presencia de los ángeles defendiéndolo. Usted va a sentir la presencia del Espíritu Santo de forma tal como nunca generación alguna la ha sentido. Solamente los cristianos del primer siglo, los cristianos que han pasado por esas torturas y esos momentos terribles, han sentido esa presencia tan fuerte. Pues hermano, desde ahora, usted y yo debemos estar orando y buscando intimidad con el Espíritu Santo. Para que no sea que a última hora le digamos, ay Señor, yo nunca te busqué, ay mira, perdóname, porque yo podía haber orado 3 veces al día, porque yo podía haber ayunado, yo podía haber vigilado, pero mira, yo no lo hice porque yo estaba entretenido, pero ahora Señor, ahora, para salvarnos por los pelitos, ahí por los pelitos. No, hermano, sálvese con amplitud. Que en todos sus momentos de prueba usted pueda sentir allí al Espíritu Santo. Y te dejo en esta noche con la inquietud que busques en tu propia Biblia todos los textos bíblicos que te puedan decir si la iglesia pasa. Y te dejo también la inquietud de que debes buscar más de Dios, mucho más. Yo debo buscar más al Señor, amanecer con una alabanza, hermano. Y esta página aquí en el Facebook de la Iglesia Centro Esperanza de Vida te estará dando una herramienta cada mañana para que te acerques a Dios. Podrás estar en un devocional de 1 hora con nosotros y luego continúa tú. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo jueves para aprender acerca de los tiempos finales. Dios te bendiga.
Te amamos mucho.